le pasó realmente a Lisa ese día? Bueno, puede que nunca sepamos la respuesta real, pero más de 2 años después de su muerte, hay más preguntas que nunca. Preguntas inquietantes no solo sobre el crimen, sino también sobre el castigo. Hoy os traigo el horrible y famoso caso nacional de Y la llamaron a Lisa Guernsey. Indiana, un estado del medio oeste que limita con Illinois por el oeste y se encuentra cerca de la mundialmente conocida ciudad de Chicago. Es un lugar de amplios campos de maíz y soja mezclados con pequeños pueblos tranquilos, donde las campanas de la iglesia resuenan por la mañana y las luces cálidas de los porches caen suavemente sobre las calles vacías por la noche, creando una comunidad donde la gente cree que los niños crecerán rodeados de seguridad y cariño. En ese entorno aparentemente pacífico, el 2 de noviembre de 2007 nació una niña que trajo una nueva felicidad a una familia joven, y la llamaron a Lisa Guernsey, con su cabello dorado y sus dulces ojos marrones. Alisa se convirtió de inmediato en el centro del afecto, el orgullo de su padre, una chispa de esperanza en la vida cotidiana, y para su madre era la pequeña belleza, el regalo más preciado que el destino le había dado. La coincidencia extraordinaria de que Alisa y su madre compartieran el mismo cumpleaños hizo que su vínculo pareciera aún más significativo. En ese pequeño hogar, a Alisa nunca le faltó amor. Sus hermanos, Lily, de apenas 6 años, y Noah, de tan solo 3, estaban emocionados por recibirla desde el primer momento, jugando alrededor de su cuna, compartiendo los abrazos inocentes de la infancia y llenando con risas lo que antes era una habitación silenciosa. Alisa era una niña tranquila que adoraba estar en brazos de su madre y apoyar la cabeza en el hombro de su padre. Y los momentos más simples, sus primeros balbuceos, sus manitas extendiéndose para sujetar el dedo de algún miembro de la familia, se convirtieron en los recuerdos más dulces que la familia guardó en su corazón. A lo largo de sus primeros 16 meses, Alisa creció rodeada de cariño, atención y una felicidad pura, y su risa iluminó aquel pequeño hogar, convirtiendo cada día que pasaba en un recuerdo que su familia nunca olvidaría. Sin embargo, aquella felicidad frágil no duró mucho. En noviembre de 2008, la familia Guernsey debería haber estado celebrando el primer cumpleaños de Alisa, un hito lleno de significado en el que ella estaba aprendiendo a caminar, a hablar y a explorar el mundo que la rodeaba. Una niña alegre y activa, cuyo balbuceo y risa llenaban su pequeño hogar. Pero la alegría dio paso rápidamente a una pérdida irreparable, porque ese mismo mes, el padre de Alisa, Mike Guernsey, sufrió una pérdida trágica en un accidente de coche, un impacto que rompió la sensación de paz de la familia. Para Alisa, la realidad dolorosa era que era demasiado pequeña para comprender o recordar a su padre, y para su madre, Kelly. El dolor de perder a su esposo llegó justo en el momento en que debía criar sola a 3 niños pequeños. Aquella tragedia empujó a la familia Guernsey hacia un punto de inflexión implacable y dio inicio a una cadena de acontecimientos que nadie habría imaginado que terminaría por robarle a Alisa su corta infancia. El cambio repentino de celebrar el primer año de Alisa a llorar la pérdida trágica de Mike se convirtió en un peso abrumador para la pequeña familia. Y Kelly Sprunger se encontró de pronto sola con un bebé en brazos mientras luchaba contra una profunda agitación interna. La vida nunca había sido fácil para Kelly,
y aún antes de que Alyssa naciera, ella ya había enfrentado múltiples tentaciones relacionadas con sustancias y había estado librando luchas emocionales prolongadas, desafíos que anteriormente le habían causado problemas legales y le habían hecho perder temporalmente la custodia de sus hijos mayores. Tras la partida de su esposo, Kelly intentó mantenerse firme, enfrentando su duelo mientras asumía las responsabilidades de ser madre soltera. Pero su inestabilidad constante llevó al sistema de bienestar a creer que no podía cuidar de Alyssa de manera segura. A partir de ahí, se tomó una decisión que, en apariencia, parecía temporal, pero que abrió la puerta a una tragedia que nadie habría podido prever. Después de la partida de Mike, el Departamento de Servicios para Niños sugirió colocar temporalmente a Alyssa en un hogar de acogida hasta que Kelly pudiera estabilizar su vida. Pero para una madre que acababa de perder a su esposo, la idea de entregar a su bebé a desconocidos era algo que Kelly simplemente no podía aceptar. En su desesperación, recurrió a su prima de 29 años, Christy Schaffer. La familia Schaffer vivía en una pequeña casa en Indiana, donde la vida nunca había sido realmente sencilla. Christy, de 29 años, y su esposo, Matthew, de 34, ya estaban luchando para mantener un hogar numeroso, con varios niños, tanto hijos propios como de relaciones anteriores, que hacían que el espacio estuviera siempre lleno, ruidoso y cargado de tensión. Las finanzas de la familia eran frágiles, con Matthew dependiendo de prestaciones de desempleo semanales y de algunos pagos de apoyo esporádicos, mientras que Christy se quedaba en casa para cuidar de los niños, gestionar la casa y tratar de hacerse cargo de todo al mismo tiempo. Las discusiones por dinero eran frecuentes, y la atmósfera del hogar era más pesada que acogedora. En apariencia, acoger a Alyssa parecía un acto de bondad, una prima ayudando en un momento difícil, pero en realidad, aquella decisión colocó a una niña de apenas 13 meses en un entorno lleno de presión, donde demasiados niños necesitaban atención. Había muy pocos recursos disponibles y los propios adultos ya estaban enfrentando una inestabilidad significativa en sus propias vidas. La idea de que Alyssa estaría al cuidado de familiares en lugar de una familia completamente desconocida le dio a Kelly un pequeño consuelo. Y así, en diciembre de 2008, cuando tenía solo 13 meses, Alyssa fue puesta bajo la tutela de la familia Schaffer por orden judicial. A primera vista, parecía una solución razonable. Una bebé rodeada de parientes en lugar de vivir con extraños. Pero esa sensación de seguridad se desvaneció rápidamente. Poco después de que Alyssa se mudara, comenzaron a aparecer señales preocupantes. Señales que más tarde harían que todos se preguntaran cómo habían pasado desapercibidas durante tanto tiempo. El 10 de diciembre de 2008, apenas unos días después de llegar a la casa de los Schaffer, Alyssa fue llevada a un chequeo rutinario con el doctor John Egley, quien se convertiría en su pediatra principal durante todo el tiempo que estuvo en acogida. Aquella primera cita se desarrolló en circunstancias tranquilas, y el médico señaló que Alyssa, con 13 meses, estaba completamente sana, con un peso, una estatura, unos reflejos y un comportamiento normales. La describió como una niña alegre y feliz, que se desarrollaba exactamente como se esperaba para su edad. Nadie podría haber imaginado que esa sería la única cita considerada normal, porque a partir de ese día,
Los registros médicos de Alyssa comenzarían a mostrar anotaciones inusuales, señales de advertencia que se volverían cada vez más frecuentes, pero que, lamentablemente, fueron pasadas por alto. A solo 5 días del primer control de salud, el 15 de diciembre de 2008, la familia Schaffer no asistió a una audiencia judicial programada, y la explicación que dieron fue que Christy tenía una migraña y que 2 de los niños en la casa estaban enfermos. Al principio, la excusa parecía razonable, pero este fue el momento en que comenzó a formarse un patrón peligroso. Con el tiempo, Christy convirtió la frase «los niños están enfermos» en un escudo, utilizando repetidamente su salud como motivo para evitar visitas de seguimiento, supervisiones o cualquier revisión externa, lo que fue aislando poco a poco a Alyssa, reduciendo sus oportunidades de ser vista directamente por familiares o autoridades. Con la mirada hacia atrás. Esta fue la primera señal de que Alyssa estaba quedando fuera del círculo de seguridad, marcando el inicio de una serie de retrasos, excusas y evasivas que, en conjunto, ayudaron a ocultar lo que realmente estaba ocurriendo detrás de la puerta de la familia Schaffer. El 12 de enero de 2009, una trabajadora social del Departamento de Servicios para Niños visitó la casa de los Schaffer para evaluar la situación y, en apariencia, todo parecía estar bien. Christy se mostró tranquila, diciendo que los niños se estaban adaptando bien y resaltando incluso que Alyssa se había acostumbrado al nuevo entorno y dormía mejor. Con un vistazo rápido, la trabajadora social no observó preocupaciones inmediatas. Los niños parecían saludables, la casa lucía ordenada y Christy proyectaba seguridad en su papel de cuidadora. Con una visita tan breve, todo parecía ir por buen camino, y así la trabajadora social se marchó, permitiendo que Alyssa y los demás niños siguieran viviendo bajo el techo de los Schaffer. Pero después de aquella visita, la situación empezó a empeorar rápidamente, con señales inusuales apareciendo cada vez con más frecuencia y con las explicaciones de Christy volviéndose cada vez más cuestionables. Fue un momento en el que el sistema debería haber visto con más claridad y, sin embargo, la puerta hacia la tragedia se cerró aún más sobre Alyssa. Para mediados de enero de 2009, la presión de cuidar un hogar tan numeroso había comenzado a desgastar la paciencia de Christy y, en lugar de buscar apoyo o admitir que las responsabilidades habían superado su capacidad, dirigió su frustración hacia la niña más pequeña de la casa. Alyssa, la pequeña a la que el Dr. Egli había descrito como feliz y saludable, comenzó poco a poco a convertirse en una sombra de sí misma. Durante los 3 meses que vivió en la casa de los Schaffer, estuvo expuesta a un trato negativo, incluido gritos constantes, tirones bruscos de su cabello y comportamientos duros que hicieron que una niña tan pequeña se mostrara cada vez más temerosa. Su espíritu alegre se fue apagando, empezó a verse pálida, agotada y con frecuencia presentaba marcas oscuras en la piel, una señal clara para cualquiera que prestara atención de que algo no iba bien. Pero todo pasó en silencio. Al principio, las cosas parecían normales. Alyssa seguía asistiendo a citas médicas. Todavía tenía ropa nueva y un techo sobre su cabeza. Pero poco a poco comenzaron a surgir señales preocupantes. Sus visitas al médico se hicieron más frecuentes, con pequeños indicios de impacto explicados con historias simples. Se tropezó,
se golpeó con una puerta o el perro la tiró sin querer. Cada excusa sonaba creíble por separado, pero juntas formaban un patrón profundamente inquietante. Al mismo tiempo, las visitas con su familia biológica eran pospuestas o canceladas en el último minuto, con explicaciones como «está durmiendo», «no se siente bien» o «hoy no es un buen día», creando sin querer un muro que aislaba a Alyssa de quienes podrían haber notado la verdad. Apenas 4 días después, el 14 de febrero de 2009, el día de San Valentín, una fecha que simboliza el cariño y la conexión, Christy llevó a Alyssa al médico diciendo que la niña estaba perdiendo cabello y que desarrollaba marcas oscuras con facilidad. En la sala de examen, el doctor John Egley observó un sarpullido en el rostro de Alyssa, una pequeña marca y varios signos inusuales sin una causa clara y, en lugar de cuestionar la posibilidad de un trato negativo, sugirió que los síntomas podrían estar relacionados con algún tipo de infección. Se realizó una serie de pruebas médicas y los resultados no encontraron ninguna enfermedad. Alyssa era, en realidad, una niña sana, y eso solo hacía que la pregunta fuera aún más inquietante. Si Alyssa estaba saludable, entonces, ¿por qué una niña de poco más de 1 año mostraba tantas señales de impacto en su cuerpo? Sin embargo, ninguna de estas visitas encendió una alarma para el doctor John Egley. A lo largo de más de 12 de citas en las que Alyssa aparecía repetidamente con señales inexplicables de malestar físico, él nunca cuestionó si podía estar experimentando un trato negativo. Christy lo engañó con explicaciones vagas, culpando a veces la condición de Alyssa al síndrome alcohólico fetal o a la falta de cuidados prenatales. E incluso afirmó que Alyssa había nacido dependiente de una sustancia perjudicial, pero los informes médicos de su nacimiento habían descartado por completo esa posibilidad. Cuando esas explicaciones dejaron de resultar convincentes, Christy pasó a otra teoría, que Alyssa podría tener leucemia, insistiendo en que era la única manera de explicar la pérdida de cabello y la facilidad con la que desarrollaba marcas oscuras. Se realizaron varias pruebas especializadas, incluso con la opinión de otros médicos, pero todos los resultados mostraron que no había señales de cáncer ni de ninguna condición grave. Toda la evidencia médica apuntaba a la misma verdad. Alyssa era una niña sana, y eso hacía que la realidad fuera más clara que nunca. Lo que aparecía en su cuerpo no provenía de una enfermedad, sino que eran señales de angustia. Sin embargo, el sistema sanitario permitió que esas señales se desvanecieran en silencio, perdiendo lo que podría haber sido la última oportunidad de proteger una vida frágil. A los ojos de quienes la rodeaban, Christy intentaba presentarse constantemente como una cuidadora entregada. Con frecuencia describía a Alyssa como una niña torpe y frágil que sufría pequeños accidentes con facilidad, y le gustaba hablar de las barreras de seguridad que había comprado, de las medidas de protección infantil que había instalado y de todo el esfuerzo que, según ella, ponía en mantener a Alyssa a salvo. Pero esas afirmaciones no eran más que una fachada destinada a desviar la atención de la realidad, porque ningún dispositivo ni ninguna precaución podían explicar la creciente cantidad de marcas que aparecían en el cuerpo de una niña de poco más de 1 año. Todo lo que decía Christy solo distorsionaba aún más la situación y hacía que el sistema continuara sin ver la verdadera razón detrás de los signos inusuales de Alyssa.
Durante los 3 meses en que Alisa vivió en la casa de los Schaffer, sus registros médicos crecieron de una manera anormal. Una niña de poco más de 1 año, llevada al médico más de 10 veces en un periodo tan corto. Una cifra que debería haber despertado preguntas en cualquiera. Cada vez que llegaba a la clínica, Alisa tenía marcas oscuras, pequeños rasguños o incluso señales superficiales. Y en lugar de tratar estos indicios como señales de advertencia, el doctor John Egli aceptaba las explicaciones dispersas que ofrecía Christie, que Alisa era torpe y se golpeaba con puertas, que el perro de la familia la tiraba sin querer, o que su piel simplemente desarrollaba marcas con facilidad. No solo eso, cuando Christie afirmó que Alisa podría tener síndrome alcohólico fetal o incluso leucemia, se realizaron una serie de pruebas y todos los resultados descartaron por completo esas posibilidades. Alisa estaba totalmente sana, sin señales de ninguna condición grave. Sin embargo, la verdad más evidente que una niña saludable que mostraba repetidamente signos de malestar físico necesitaba atención inmediata. Nunca fue tomada en serio, revelando una falla crítica en el sistema de salud. Evidencias claras y visitas médicas frecuentes pasaron sin que nadie actuara. Y cada oportunidad de proteger a Alisa se desvaneció una tras otra, hasta que fue demasiado tarde. El 18 de febrero de 2009, Christie llamó al Departamento de Servicios para Niños para expresar su preocupación de que Alisa pudiera tener leucemia, y esa información fue transmitida de inmediato a Kelly, la madre biológica de Alisa. Para una madre que acababa de perder a su esposo y que ya vivía separada de su hija, la noticia fue un golpe devastador. Kelly estaba asustada y confundida, y expresó de inmediato su deseo de ver a su hija en persona para entender qué estaba ocurriendo. En su corazón, su instinto maternal le decía que algo no estaba bien, y sabía que necesitaba estar al lado de su pequeña. El 24 de febrero de 2009, Alisa fue llevada a ver al doctor John Egli porque presentaba tos y congestión, pero las pruebas mostraron que seguía sana y sin anomalías. Sin embargo, solo un día después, Alisa regresó a la clínica, esta vez con vómitos y malestar estomacal sin explicación. Para Kelly, aquello era una señal de alerta seria, y se sinceró con los trabajadores sociales del Departamento de Servicios para Niños, diciendo que estaba profundamente preocupada por el estado de su hija. Pero los ruegos de una madre angustiada fueron ignorados rápidamente, y Kelly no era la única que empezaba a expresar preocupación, porque otras personas a su alrededor también habían comenzado a notar que algo no estaba bien dentro de la casa de los Schaffer. Durante los meses en que Alisa vivió en la casa de los Schaffer, Kelly se aferró al Departamento de Servicios para Niños como si fuera el único hilo que aún la mantenía unida a su hija. Llamó una y otra vez, expresando su temor de que algo no estuviera bien, desde la pérdida de cabello hasta la facilidad con la que aparecían marcas en la piel, pasando por las explicaciones extrañas que Christie repetía. Kelly siempre sintió una inquietud profunda e indescriptible. Sin embargo, cada vez que intentaba alzar la voz, el sistema respondía con la misma frase tranquilizadora: «Todo está bien», señalando informes médicos que calificaban a Alisa como saludable y breves visitas de trabajadores sociales que no encontraron nada inusual. Todas las señales que Kelly necesitaba para validar su instinto maternal fueron dejadas de lado.
creando un ciclo doloroso en el que ella sabía que su hija la necesitaba, pero se veía mantenida a distancia por barreras administrativas y respuestas impersonales. La impotencia de una madre que ama a su hija, pero es excluida del propio proceso destinado a protegerla, es una de las mayores tristezas de esta historia. El 26 de febrero de 2009, Samuel Cruz, el padre biológico de Lily y Noah, se puso en contacto con el Departamento de Servicios para Niños para quejarse de que él quería ver a sus hijos. Pero Christy evitaba sus llamadas. Esto marcó el inicio de una serie de acciones intencionadas por parte de Christy para impedir que los niños mantuvieran contacto con su familia biológica. Ella comenzó a mostrarse recelosa con cualquiera que intentara acercarse a los niños, pero especialmente cuando se trataba de Alyssa. Cada vez que Kelly expresaba su deseo de ver a su hija, Christy siempre tenía una excusa preparada. Alyssa estaba enferma, estaba durmiendo o hoy está inquieta. No es un buen momento. Esas razones repetidas fueron levantando poco a poco un muro de separación. Alyssa, una niña de poco más de un año, quedó cada vez más aislada, sin oportunidad de que sus familiares la vieran y sin que nadie pudiera presenciar de primera mano lo que realmente estaba ocurriendo detrás de la puerta de la casa de los Schaffer. El motivo de Christy para aislar a Alyssa fue haciéndose evidente poco a poco. Estaba intentando ocultar lo que realmente ocurría detrás de la puerta de la casa de los Schaffer. A lo largo de más de una docena de visitas con el doctor John Egley, él nunca cuestionó si algo grave podía estar sucediendo, y las explicaciones vagas de Christy siguieron siendo aceptadas, permitiendo que cada oportunidad de proteger a Alyssa se desvaneciera. Pero para el resto de la familia biológica, la imagen era completamente diferente. En los escasos momentos en que se les permitía ver a Alyssa, los cambios eran inconfundibles. La niña que una vez fue alegre e inocente se había vuelto retraída, con la mirada cautelosa, sin sonrisa, y los signos físicos de su sufrimiento eran cada vez más difíciles de ignorar. Esta era la brecha trágica entre lo que el sistema veía y lo que la familia biológica sentía. Una brecha que permitió que la situación continuara sin una intervención a tiempo. Con el tiempo, Alyssa no solo sufrió físicamente, sino que también fue separada de las personas que podían haberla protegido. Christy comenzó a construir una barrera invisible, convirtiendo cada intento de la familia de Alyssa por visitarla en una negociación difícil. Al entrar en marzo de 2009, el estado de Alyssa siguió empeorando. El 3 de marzo fue llevada nuevamente al médico con una marca preocupante en el brazo izquierdo, y el doctor también observó una zona oscura cerca de su ojo izquierdo junto con la continua pérdida de cabello. Christy explicó que Alyssa había caído porque los perros de la familia eran muy enérgicos. Lamentablemente, el doctor John Egley aceptó esta explicación, llegando incluso a llamar él mismo al Departamento de Servicios para Niños para afirmar que no sospechaba nada inusual. Solo 2 días después, el 5 de marzo, una tomografía reveló que el brazo de Alyssa había sufrido un nivel de impacto estructural serio y fue remitida al doctor Robert Fallon, un especialista en hematología y oncología del Riley Hospital for Children en Indianápolis. Después de realizar pruebas y examinar a Alyssa, él tampoco encontró ninguna condición médica que pudiera explicar el daño estructural en su brazo, y una vez más, la conclusión fue la misma.
Alyssa era una niña completamente sana. Pero si estaba saludable, ¿por qué su cuerpo seguía mostrando marcas difíciles de explicar? Era una pregunta que debería haberse planteado mucho antes, pero que fue ignorada otra vez. En lugar de cuestionar si Alyssa podía estar experimentando un trato negativo, una niña con un historial de señales inexplicables que ahora presentaba un daño serio en el brazo. El Dr. Fallon propuso una teoría poco probable, sugiriendo que Alyssa podría haber ejercido demasiada presión sobre su propio brazo al moverse con exceso en la cuna durante la noche. Sin embargo, esta teoría contradecía la lógica médica, porque una niña no puede sufrir un daño estructural significativo simplemente por moverse mientras duerme. Y aún así, en lugar de profundizar más o solicitar una investigación adicional, el Dr. Fallon decidió confiar en la explicación más simple y la más peligrosa. Este fue uno de esos momentos en los que el sistema sanitario debería haberse situado firmemente del lado de la niña, pero en su lugar permitieron que otra oportunidad de proteger a Alyssa se desvaneciera. Después de que la tomografía del 5 de marzo confirmara que el brazo de Alyssa había sufrido un daño estructural serio, su situación no mejoró. Al contrario, solo unos días después, la salud de la pequeña comenzó a deteriorarse rápidamente. El 6 de marzo de 2009, Alyssa fue llevada nuevamente a la clínica, donde los médicos observaron nuevas zonas de decoloración en su piel y una pérdida de cabello cada vez más intensa. Y Christy repitió la misma explicación de siempre, que Alyssa era muy torpe y se caía con facilidad. Durante las 2 semanas siguientes, del 7 al 20 de marzo, Alyssa apareció repetidamente en hospitales y clínicas con una serie de síntomas: cansancio, malestar estomacal, diarrea e incapacidad para dormir. Varias zonas de su piel mostraban señales repetidas de impacto, pero cada vez se ofrecía una historia diferente para explicarlas. El 18 de marzo, Alyssa se sometió a nuevas pruebas de laboratorio y, una vez más, los resultados confirmaron que estaba completamente sana, sin ninguna condición médica oculta. Aún así, ningún médico preguntó por qué una niña sana mostraba constantemente señales tan preocupantes. Durante este periodo, los familiares de Alyssa también estaban cada vez más angustiados. Solo veían a una pequeña que antes estaba llena de sonrisas volverse ahora retraída y temerosa, con la mirada a menudo cargada de incertidumbre. Pero sus preocupaciones no fueron suficientes para que el sistema actuara, ya que cada revisión seguía concluyendo que no había nada inusual. Del 6 al 20 de marzo, cada señal de angustia de Alyssa fue pasada por alto. Durante ese tiempo, cuando la protección debería haber llegado, esos días se convirtieron en los últimos que la condujeron hacia un hecho inevitable y profundamente trágico. Alyssa fue llevada al hospital con fiebre alta y malestar estomacal. Su cuerpo estaba débil y su mirada apagada, pero los médicos concluyeron que se trataba únicamente de una enfermedad viral común. Unos días después, regresó a la clínica, esta vez con una zona decolorada en el rostro y una hinchazón en la frente, y Christy dio la misma explicación de siempre. Se cayó mientras jugaba. Una vez más, el informe médico no señaló ninguna sospecha de que Alyssa pudiera estar experimentando un trato negativo. Mientras tanto, Kelly hizo todo lo posible por ver a su hija.
suplicando a los trabajadores sociales que le permitieran visitarla. Pero Christie continuó bloqueando cada intento con la misma excusa. Alisa estaba enferma y no podía ver a nadie. El corazón de una madre sentía que algo iba muy mal, pero su voz fue ignorada. Solo un día antes del hecho desgarrador, Alisa fue llevada nuevamente al hospital, donde los médicos registraron que estaba gravemente deshidratada y que habían aparecido nuevas zonas de decoloración en su piel. Christie insistió en que se trataba simplemente de accidentes en casa. Los resultados de las pruebas sobre las manchas rojas llevaron de nuevo a la misma conclusión. Alisa estaba sana. Y entonces, la pequeña fue enviada de regreso a casa, al mismo lugar que se había convertido en el entorno más peligroso para ella. Antes de continuar con esta tragedia desgarradora, la historia de Alisa permanece como un recordatorio profundamente doloroso. Una niña de apenas 16 meses, antes sana y llena de alegría, apareció una y otra vez en hospitales con marcas que nadie podía explicar con claridad y, aún así, en cada ocasión sus registros seguían indicando que estaba sana. Su madre rogó desesperadamente por verla, pero cada puerta se cerró con las mismas excusas de siempre, y cada oportunidad de salvarla se perdió. Esta historia no es solo el dolor de una familia, sino también una lección para toda una comunidad. Y un true crime documentary como este nos recuerda que cuando un niño muestra repetidamente señales de angustia, es nuestra responsabilidad escuchar y actuar, porque el silencio, incluso una sola vez, puede conducir a una tragedia irreversible. La tragedia alcanzó su punto más alto la mañana del sábado 28 de marzo de 2009. Un día que comenzó como cualquier otro en la casa de los Schaffer, con los niños despertándose temprano, sentándose alrededor de una mesa de desayuno sencilla y luego corriendo por la pequeña sala de estar. Todo parecía normal, familiar, pero nadie sabía que ese sería el último amanecer de Alisa. La pequeña a la que una vez llamaron la pequeña belleza tenía ahora 16 meses, con el cuerpo débil y la mirada apagada tras meses de lucha. Y en lo que parecía ser un día tranquilo, esa tarde alrededor de las 6:45, Christie decidió llevar a Alisa junto con varios otros niños, incluyendo a Lily, a alquilar una película y recoger un Happy Meal en McDonald's. Para una familia cualquiera, esto podría haber sido un momento sencillo, terminando un día largo con una pequeña alegría para los niños. Pero para Alisa, aquella salida aparentemente inofensiva se convirtió en el capítulo final de su corta vida. Nadie podría haber imaginado que una comida alegre y una película alquilada rápidamente se convertirían en el giro trágico que pondría fin a meses de angustia silenciosa para una niña que aún no había cumplido los 2 años. Durante el trayecto de aquella tarde, el ambiente se volvió repentinamente tenso, por razones que nunca quedaron del todo claras. Christie se enfadó de manera inesperada. Quizá Alisa lloró, o tal vez un gesto pequeño tocó una fibra sensible dentro de la frustración que Christie venía acumulando. Y aunque los detalles exactos nunca se determinaron por completo, lo cierto es que su enfado estalló dentro del coche. Según los testimonios, Christie llevó a cabo acciones en un nivel preocupante hacia Alisa, generando señales de impacto en la zona de la cabeza y haciendo que la niña perdiera rápidamente claridad en sus reacciones.
En ese momento, Lily, de solo 6 años, estaba sentada a su lado y lo presenció todo. Su miedo convirtiéndose en una pesadilla al ver que la cabeza de Alyssa caía en un estado inestable y sin respuesta. Al darse cuenta de que Alyssa ya no reaccionaba, Christy detuvo el coche varias veces para revisarla, incluso pidiéndole a Lily, una niña también, que sostuviera la cabeza de su hermana. Pero Alyssa no volvió a mostrarse alerta. Cuando Christy comprendió que la situación estaba escapando de su control, comenzó a llorar, abrumada por las consecuencias de sus propios actos. Asustada, Lily preguntó con la voz temblorosa, ¿qué le pasa a Alyssa? Y en lugar de tranquilizarla, Christy respondió de forma cortante, no preguntes más sobre eso. Durante todo el trayecto, Alyssa emitió sonidos inusuales desde su asiento infantil, señales claras de un malestar intenso en la zona de la cabeza que indicaban que estaba en un deterioro serio y necesitaba atención médica inmediata. Pero, en lugar de llevarla directamente al hospital, Christy continuó conduciendo, dejando pasar el momento crítico que podría haber ayudado a Alyssa. La familia llegó a casa alrededor de las 8:20 de la noche. Para entonces, Alyssa había estado sin reaccionar claramente durante casi 2 horas, una ventana crítica en la que una atención de emergencia a tiempo podría haber mejorado enormemente sus posibilidades de estar a salvo. Pero en lugar de llamar a una ambulancia de inmediato, Christy llevó a los otros niños al interior de la casa, dejando a Alyssa inmóvil en el coche frío. Más tarde afirmó que solo en ese momento se dio cuenta realmente de la gravedad del estado de Alyssa, pero eso resulta difícil de creer. Durante el trayecto, Christy había detenido el coche varias veces, había revisado el cuerpo de Alyssa e incluso había llorado de miedo. Y aún así, en el momento más crucial, cuando cada minuto contaba, no llamó al 911, la forma más rápida de proteger a la niña. En cambio, Christy decidió llamar a su hermano Nate, un técnico en emergencias médicas. Esta no fue la reacción natural de alguien que acababa de descubrir a una niña en un estado de deterioro severo. Mostró un retraso alarmante y se convirtió en el momento que le costó a Alyssa su última oportunidad de recibir la ayuda urgente que necesitaba. Cuando Nate llegó a la casa de los Schaffer, el pequeño cuerpo de Alyssa estaba inmóvil, sin reacción, inusualmente frío y sin mostrar ninguna respuesta clara. Sus labios habían tomado un color preocupante y su piel aparecía extremadamente pálida, señales de que la ventana crítica para ayudarla ya había pasado. Eran las 8:25 de la noche, y solo en ese momento Christy llamó finalmente al 911. Mientras esperaban, Nate, técnico en emergencias médicas, hizo todo lo que pudo, aplicando apoyo básico de emergencia durante 15 minutos. A las 8:52, Alyssa fue trasladada de urgencia al Park View Lake Range Hospital y alrededor de las 9:07 ingresó en la sala de emergencias. Los médicos observaron varias zonas de decoloración en su cuerpo, junto con una marca visible en el labio. Durante los siguientes 47 minutos, el equipo médico hizo todo lo que estuvo en su mano. Proporcionó apoyo circulatorio, asistencia respiratoria, administró medicación e incluso usó Narcan por si hubiera estado expuesta a alguna sustancia desconocida. Se intentaron todas las opciones posibles, pero ninguna logró que respondiera. A las 9:54,
Los médicos determinaron que Alyssa no podía recuperar la reacción. Tenía solo 16 meses. En la evaluación profesional final, el Dr. Wagner observó varias zonas inusuales donde faltaba cabello. A diferencia de las suposiciones iniciales, afirmó que esa pérdida no podía haberse producido de manera natural, sino que era un indicio de repetidos impactos fuertes. Una evaluación más detallada reveló preocupaciones adicionales. El codo izquierdo de Alyssa mostraba pérdida de estabilidad estructural y desplazamiento respecto a su posición natural, un efecto que, según los médicos, solo podía producirse por presión repetida a un nivel significativo. Los hallazgos más serios estaban en la zona de la cabeza, donde Alyssa presentaba señales internas de impacto, incluido un nivel anormal de acumulación de líquido a ambos lados. Estos hallazgos no provenían de un solo incidente, sino de efectos repetidos durante un periodo prolongado. La evaluación final confirmó lo que la familia temía. La pérdida trágica de Alyssa no fue un accidente, sino el resultado de señales de alerta que habían sido ignoradas una y otra vez. El análisis de las muestras tomadas a Alyssa lo reveló todo. El único medicamento encontrado en su organismo fue Narcan, la dosis que se le administró en el hospital como último esfuerzo para ayudarla. Esto demostró que las afirmaciones anteriores de Christie sobre haberle dado a Alyssa Vicodin recetado no eran más que mentiras deliberadas para encubrir la verdad. Ya no quedaba ninguna excusa, ninguna historia capaz de ocultar lo ocurrido. El perito forense clasificó oficialmente la pérdida de Alyssa como un caso grave causado por un nivel alto de impacto en la zona de la cabeza. La risa brillante e inocente que una vez iluminó todo el hogar ya no formaba parte de este mundo. La corta vida de Alyssa, que comenzó con esperanza y amor, terminó en un estado de deterioro severo que nadie debería enfrentar jamás. Ahora solo quedaba un camino: buscar justicia para la niña a la que el sistema no logró proteger. Lo que debería haber sido un caso legal serio relacionado con la pérdida trágica de una menor se convirtió rápidamente en un doloroso ejemplo de desequilibrio dentro del sistema judicial. El fiscal Jeffrey Wible decidió presentar el caso ante un panel profesional de revisión, una decisión poco común para situaciones como esta. Ese proceso hizo que todo el resultado fuera mucho menos transparente de lo que debería haber sido, dejando a la familia de Alyssa con la sensación de que la justicia se alejaba cada vez más. A pesar de la conclusión clara del departamento forense de que la pérdida de Alyssa fue resultado de una acción dañina de alto nivel, Christy Schaffer no fue acusada por ese delito. En su lugar, solo fue acusada de negligencia hacia una persona dependiente, una acusación mucho más leve en comparación con lo que Alyssa había sufrido. Incluso con este cargo reducido, la sentencia que recibió Christie fue algo que muchas personas no podían creer. En mayo de 2011, el juez Scott Vanderbeck la sentenció a 10 años de prisión, pero 6 de esos años fueron suspendidos y luego, apenas unos meses después, la sentencia volvió a modificarse. Christie fue puesta en libertad tras exactamente 77 días bajo custodia. 77 días, a cambio de una infancia arrebatada. La historia de Alyssa Guernsey provocó una oleada de indignación en la comunidad, ya que la gente no podía aceptar que una niña de 16 meses, cuyo fallecimiento fue determinado como consecuencia de un daño severo,
resultara en solo 77 días de condena para la persona responsable. Muchas madres se unieron para formar a Lisa's Army, lanzando una campaña que exigía justicia, y otro grupo llamado Lisa's Voice reunió miles de firmas pidiendo al sistema que reconsiderara el caso, pero la resolución permaneció sin cambios. El fallo inesperado resultó aún más difícil de aceptar cuando comenzaron a salir a la luz detalles sobre conexiones personales dentro de la pequeña comunidad. El juez Scott Vanderbeck no era un desconocido para la familia Schaffer, ya que el padre de Christy, Cary Spranger, era una figura respetada e influyente en el pueblo, y además mantenía una relación cercana con el juez. Durante la audiencia, el propio Vanderbeck reconoció esta relación, lo que llevó a muchos a pensar que la forma en que se manejó el caso de Christy pudo haber estado influida por vínculos locales en lugar de basarse por completo en factores legales objetivos. Para la familia de Alyssa y para quienes siguieron el caso, esto fue más que una preocupación procesal. Fue un recordatorio contundente de que, cuando entran en juego relaciones influyentes, la protección de los más vulnerables puede no ser tan sólida como debería. Tras la pérdida de Alyssa, Kelly Spranger, la madre que había suplicado una y otra vez por ver a su hija, decidió alzar la voz. Presentó una demanda civil contra Christy y Matthew Schaffer, afirmando que estaban relacionados con el desenlace trágico que sufrió su hija. Kelly también presentó una demanda contra el Dr. John Egley, argumentando que sus evaluaciones contenían imprecisiones profesionales que impidieron que las señales inusuales de Alyssa fueran reportadas adecuadamente. Para Kelly, esto no era simplemente una acción legal, sino la única forma que le quedaba de defender a una niña que ya no podía protegerse por sí misma. Para agosto de 2014, el tribunal emitió un fallo a favor del Dr. Egley, cerrando la queja relacionada con su actuación médica. Sin embargo, la demanda contra la familia Schaffer continuó como el último esfuerzo de Kelly para conseguir una revisión significativa del caso de Alyssa, algo que el proceso inicial no había logrado proporcionar. Alyssa Guernsey vivió solo 16 meses, pero su corta vida dejó una huella que nunca desaparecerá. Su historia reveló fallas profundas en el sistema de protección infantil, en la supervisión médica y en el proceso legal, sistemas que deberían haber protegido a los niños más vulnerables. La tragedia de Alyssa no es solo el dolor de una familia, sino una advertencia para toda la comunidad, planteando una pregunta importante. ¿Hemos escuchado y respondido realmente a tiempo a las señales que los niños nos muestran? Alyssa ya no está aquí, pero su nombre se ha convertido en un símbolo de vigilancia y responsabilidad, recordándonos que la atención significativa hacia los niños no puede retrasarse y que cada señal inusual, por pequeña que parezca, merece ser tomada en serio. Su ausencia también refleja las claras limitaciones dentro de los procedimientos de protección infantil. Una niña de apenas 16 meses envió señales repetidas a través de signos visibles de angustia, pero las agencias involucradas no respondieron a tiempo. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, el proceso legal estuvo además influido por factores externos. Christy Schaffer no enfrentó un cargo más serio y recibió un nivel de responsabilidad que dejó a muchos cuestionando el resultado. La conexión entre el juez Scott Vanderbeck y el padre de Christy, una figura local destacada,
influyó significativamente en la percepción pública, ya que la autoridad y la influencia oscurecieron la voz de una víctima muy pequeña, dificultando que se alcanzara una consideración justa. La amplia ausencia de Alyssa es un recordatorio de que, cuando las relaciones o factores influyentes superan la imparcialidad, los niños más vulnerables son quienes más sufren. Una revisión significativa en el caso de Alyssa no llegó lo suficientemente pronto, pero su memoria debe convertirse en una razón para que la sociedad asegure que fallos como estos no vuelvan a repetirse jamás. Este video fue creado para educar y concienciar a la comunidad sobre la justicia y la protección infantil, sin ninguna intención de utilizar elementos sensacionalistas ni provocar impacto emocional indebido. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de Alyssa Guernsey, una niña de solo 16 meses que nos ayudó a comprender más profundamente el significado del amor, la pérdida y la responsabilidad que los adultos tenemos de proteger a los niños más vulnerables. Su preocupación, compasión y empatía son lo que garantiza que víctimas tan pequeñas como Alyssa Guernsey nunca sean olvidadas y que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Por favor, haga like, subscribe y active la campana de notificaciones para seguir con nosotros en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz a favor de la justicia para los niños, de la protección infantil y de un mundo donde cada niño sea escuchado, amado y esté a salvo.